Hola, buenas tardes. Buenas Hola tardes. Luis, buenas tardes. ¿Cómo está Lolita? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también gracias a Dios. Qué bueno. Sí, gracias. A gusto verte. Igualmente. Gracias, Lolita. Qué bueno. Bueno, vamos a dar inicio a esta lección con la que concluiremos la explicación de lo que dice Stefano de Fiores acerca de el género literario del Evangelio histórico-teológico de la figura de la Virgen María en San Lucas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está Gracias. contigo. Bendita eres entre todas las De todas las mujeres. y bendito es el Bendito fruto es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros los los pecadores, pecadores, ahora ahora y y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte, ampáranos, ampáranos, Gran Gran Señora. Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces estamos viendo este texto en donde Stefano de Fiores nos ofrece su reflexión final. Final en muchos sentidos, porque él se dedicó toda la vida a dar clases de Mariología en el instituto allá en Roma, la Facultad Teológica Marianum, que es una escuela de teología fundada propiamente desde fines del siglo XVIII, principios del XIX, pero que obtuvo la facultad de ser, de otorgar títulos a nivel de diplomado, a nivel de licenciatura, a nivel de doctorado, desde 1925. La Facultad Teológica es una institución que han sostenido los frailes siervos de María en Roma desde hace muchos años, pero que se ha convertido en una institución académica autorizada por la Santa Sede desde 1925. A partir de ese año, la facultad concede títulos de diplomado, de licenciatura, de doctorado en las áreas de la teología, pero especializada en la teología mariana, en la teología acerca de la Virgen María. Ahí el padre de Fiores, aunque él no es siervo de María, es de la comunidad de la congregación de San Luis María Griñón de Montfort, pero los últimos, digamos, 30 años de su vida estuvo dando clase de Mariología en esa facultad teológica. De modo pues que su producción literaria abarca muchos títulos en colaboración con algunos profesores de esa facultad, pero él propiamente ha escrito libros de su puño y letra y también con otros profesores de la misma facultad. Estamos viendo pues este tema porque él quiso dejar este documento como un obsequio a sus alumnos en el que él resume los conocimientos que él adquirió acerca de la Virgen María en esos 30 años que estuvo dando clase en la Facultad Teológica Mariana. Por eso lo vemos que se atiene mucho a los esquemas conceptuales teóricos de la redacción, del modelo redaccional, del género literario, de los aspectos que tienen que ver con la forma en la que los evangelistas escribieron su evangelio y que nos dejaron ellos, los evangelistas, el testimonio de su fe a través de sus escritos del evangelio San Lucas, San Mateo, San Marcos y San Juan. De modo pues que aquí estamos viendo los primeros capítulos del texto del Evangelio de San Lucas, en donde decíamos la vez pasada que el texto
del encuentro del niño Jesús en el templo, que está escrito por Lucas en el capítulo 2 de su Evangelio, versos del 41 al 52. Ahí Estéfano de Fiores descubre un estilo de redacción, un género literario que tiene que ver con el esquema de la revelación, puesto que dice que el episodio del relato del encuentro del niño Jesús en el templo constituye la cumbre de los primeros 2 capítulos de San Lucas. ¿Por qué es la cumbre de esos 2 primeros capítulos de San Lucas? Porque revelan en ese relato del encuentro del niño en el templo, revela San Lucas la identidad de Jesús como hijo del Padre. Cuando el niño Jesús le dice a San José y a Santa María, ¿por qué me buscaban? ¿Que no sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Allí dice Estéfano de Fiores que el niño Jesús se manifiesta como hijo del Padre. Por eso es el culmen, este párrafo, de los versos 41 al 52 del capítulo 2 de San Lucas. Dice de Fiores que es el culmen, esos 11 versículos son el culmen de los 2 primeros capítulos del Evangelio de San Lucas, porque allí el Señor se revela como hijo del Padre. Y en esa narración dice Estéfano de Fiores que encuentra un esquema de revelación que está constituido en 3 momentos. El primero es la subida de Nazaret a Jerusalén. El segundo momento de ese esquema de revelación es propiamente lo que Jesús pronuncia, y el tercer momento de ese esquema de revelación es el descenso de Jerusalén a Nazaret, de regreso a la casa donde vivían la Sagrada Familia. De modo pues que vemos este esquema de revelación, del cual también encontraremos un ejemplo en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús en Caná de Galilea se encuentra con Natanael y Felipe. Felipe habla con Natanael y le dice: hemos encontrado al Mesías. Es Jesús de Nazaret. Y Natanael dice: ¿es que puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le dice: ven y lo verás. Y ahí Jesús, al encontrarse con Natanael, le dice: he aquí un israelita en quien no hay doblez. Y le pregunta Natanael: ¿por qué me dices eso? ¿De dónde me conoces? Jesús le dice: te vi desde que estabas ahí bajo la higuera. Y entonces le dice Jesús a Natanael: cosas mayores habrás de ver, y verás al Hijo del Hombre bajar del cielo, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces, pues ahí también en San Juan, en el capítulo 1, en el encuentro de Jesús con Natanael, tenemos un ejemplo de este esquema de revelación, constituido por 3 momentos, en donde Jesús ve a Natanael, hace una revelación y después concluye diciendo que Natanael dijo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esos 3 momentos, que se repiten en varios pasajes del Evangelio, según el profesor de Fiores, constituyen un esquema de revelación. Y este esquema de revelación, pues, es uno de los principales objetos de estudio de Estéfano de Fiores,
porque para él es muy importante descubrir la estructura literaria del relato evangélico, apostólico, del relato teológico, histórico, de cómo los evangelistas han podido descubrir, han podido describir la personalidad de la Virgen María. Y así por eso dice Estéfano que en el capítulo 2 de San Lucas, en el relato del encuentro del niño Jesús en el templo, encontramos también ese esquema de revelación constituido en 3 partes. La subida a Jerusalén, es decir, cuando llevan al niño a presentarlo a la fiesta de Pascua. La palabra de revelación que Jesús pronuncia cuando le contesta a su mamá, no sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre. Y la tercera parte, la bajada, el descenso de Jerusalén a Nazaret para vivir en la obediencia de los padres después de que dejara entrever cuál era su propia misión. Bueno, como vemos, el estudio que estamos realizando tiene que ver no solo con las palabras que dice Jesús, sino también con la estructura misma literaria de cómo los evangelistas, los autores del texto sagrado, han descubierto, han pronunciado, han redactado esos relatos en los cuales nos dejan ver la revelación de Jesús como Hijo de Dios. Entonces, pues, ese es el tema que ahorita en el capítulo 2 de San Lucas, versículos del 41 al 52, explica Estéfano de Fiores en las páginas 36, 37 y 38 del documento que les envié para estudiarlo. Me parece que todos ya lo tienen. Por ahí hay alguien que todavía no lo tiene, pero le pedí de favor que pida las fotocopias a su amiga, que la invitó a este curso, a este grupo. Pero todos los demás ya tienen esas hojas y es lo que estamos siguiendo paulatinamente para explicar este objetivo del Padre de Fiores, según el cual la Virgen Santísima es una mujer nazaretana que está descrita por los evangelistas en sus sentimientos, en su forma de participar en la misión de Cristo, en su manera de ser mujer mediterránea, y que para nosotros pues constituye un elemento de estudio, porque a partir de este estudio comprenderemos mejor el papel de la Virgen y nos podremos acercar un poco más profundamente a la comprensión del valor de la Virgen dentro del misterio de Cristo. Entonces, pues en la página 38, el autor, el padre Estéfano de Fiores, comienza el estudio de la identidad teológica de la Madre de Jesús en el Evangelio de San Juan. Y entonces dice Estéfano de Fiores que los escritos del círculo joánico o de la comunidad eclesial que se desarrolló en torno a Éfeso bajo la inspiración del apóstol San Juan, el cuarto evangelio, las 3 cartas de San Juan y el Apocalipsis, le corresponde presentar una síntesis teológica de la Virgen María, a quien no se designa nunca por el nombre de Juan, no designa a la Virgen con el nombre de María, sino que San Juan en sus textos habla de la Virgen como Madre de Jesús, como lo podemos encontrar en el capítulo 2, en el relato de las bodas de Caná, y en el capítulo 19 del Evangelio, en el relato de la crucifixión de Jesús. De modo pues que San Juan nunca se refiere a la Virgen con el nombre de María, sino con el nombre de Madre de Jesús. Esto significa que en el ámbito del círculo de San Juan, María tiene relieve por su vinculación con Jesús y por tanto, en relación con los discípulos, ella es la madre,
Así le denomina San Juan, tanto en el relato de las bodas de Caná, capítulo 2, verso 5, como en el relato de la crucifixión, capítulo 19, verso 26. ¿Qué significa el círculo joánico? Pues como lo dice aquí este texto del padre de Fiores, se refiere al grupo que se reunió en torno a San Juan, evangelista, apóstol. En torno de él se reunió un grupo, sobre todo en Éfeso, porque cuando Cristo muere y resucita, San Juan toma a la Virgen María bajo su cuidado y se la lleva a vivir con él a Éfeso. Éfeso, pues que serán unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén, en la costa occidental de la península de esa península que actualmente es Turquía, la península de, ahí se me escapa el nombre ahorita, es la Capadocia. Se llama Capadocia esa península que sobresale y que también se llama Asia Menor y que es el extremo más occidental del continente asiático, que también se le llama Asia Menor, pues porque es la parte, digamos, que está más estrechamente conectada con la Europa continental. De hecho, la península de Capadocia forma parte de la cuenca del Mediterráneo. Y entonces, pues allí se llevó San Juan Evangelista a la Virgen Santísima para estar con ella, para cumplir con el regalo que le hizo el Señor Jesús desde la cruz, cuando le dijo, ahí está tu madre, y a la Virgen le dijo, ahí está tu hijo. Y entonces en ese círculo joánico es donde el profesor de Fiores presenta a la Virgen Santísima en una síntesis teológica. Es decir, que María tiene un relieve en la comunidad apostólica o eclesial de Éfeso en la medida en que se vincula con Jesús como madre y en la medida en que la Virgen se vincula con el apóstol San Juan también como mamá. Y entonces Juan escribe su evangelio hacia el año 100, cuando ya el concilio de Yamnia, en las cercanías de Jaffa, dominado por los fariseos, había tomado la decisión de expulsar de la sinagoga a los cristianos, considerándolos herejes. ¿Qué cosa fue este concilio de Yamnia? Hacia el año 70 u 80 se reunió un grupo de judíos para establecer allí, pues, qué cosa es lo que debían hacer con los cristianos, puesto que todos ellos cristianos en Jerusalén habían sido judíos de religión judía. Pero al asumir la fe católica, la fe religiosa en Cristo resucitado, pues evidentemente se opusieron a muchas prácticas judías. Entonces los judíos tomaron la represalia de expulsar a los cristianos de las sinagogas judías después de la resurrección de Cristo, porque modificaban la religión judía, porque eran prácticas religiosas que no correspondían con la tradición judía. Basta pensar con la circuncisión, que para los judíos era una cosa imprescindible. Como José Luis, apaga tu micrófono porque se oyen ruidos raros. Perdón. Por favor. Sí. De modo pues que el evangelista San Juan escribe su evangelio hacia el año 100, cuando ya el concilio de Yamnia había
decidido expulsar de las sinagogas a los cristianos. Y así la comunidad joánica, es decir, el grupo de cristianos que se reunieron en torno a San Juan en Éfeso, se concentra en Jesús, que completa la promesa hecha a los padres y proporciona la Eucaristía y derrama el Espíritu sobre toda carne. Jesús constituye desde entonces la Torá, porque Él es el camino, la verdad y la vida, como lo dice Juan en el capítulo 14, verso 6. Jesús es el Logos del Padre. El Logos, que significa la palabra, el aliento, aquello que el Dios Todopoderoso quiere comunicar a los creyentes. Más aún, Jesús se identifica con Dios. Y por eso los judíos decían que Cristo violaba el sábado y que también llamaba Padre a Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces, pues como vemos, la comunidad de San Juan defiende su fe en Jesucristo a pesar y en contradicción con la fe judía. Y pues como los cristianos, después de la resurrección de Cristo, fueron invitados a proclamar la palabra de Jesús en las sinagogas, pues porque ahí se reunían los que posiblemente pudieran formar parte de las nuevas comunidades cristianas. Dado que el conocimiento de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento daba una muy buena base espiritual a todos los judíos para que aceptaran el mensaje de Jesucristo como Mesías y que tomaran el Evangelio como nueva Torá, es decir, como la nueva ley, como lo dice aquí el párrafo de San Juan, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Capítulo 14, verso 6 del Evangelio de San Juan. Y entonces por eso hubo una controversia entre los judíos y los cristianos, pero San Juan escribe su Evangelio hacia el año 100, y entonces pues encontramos que en su prólogo el relato del acontecimiento por el cual Jesucristo, el Verbo eterno del Padre, se hizo carne y vino a habitar entre los hombres, puso su morada en las tinieblas y las tinieblas lo rechazaron. Ese prólogo de San Juan, que abarca los 17 primeros versículos del capítulo 1 del Evangelio de San Juan, es un prólogo que no se puede comprender desde el punto de vista de la filosofía griega, porque la encarnación del Verbo es algo que para los griegos no era posible, que el Mesías, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, tomara carne humana y viniera a vivir entre los hombres. Aunque San Juan escribe el Evangelio en griego, sin embargo, las categorías teológicas que emplea son categorías de la teología judía, en donde se encuentra, por ejemplo, el tema de la alianza, la teología judía en la que se encuentra, por ejemplo, la predilección de Dios por el pueblo judío, la teología judía en la que se encuentra, por ejemplo, la profecía acerca de que vendría el Mesías a redimir al pueblo judío, la profecía que se encuentra en, por ejemplo, los 40 años que transcurrieron los judíos en el desierto, como símbolo de la vida de los cristianos, de los creyentes en Jesucristo. Y entonces, la concepción virginal de Jesucristo en el seno purísimo de la Virgen es un relato en el que Juan no pudo haber desatendido
las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 7:14, en donde se dice que la Virgen está encinta y concebirá y dará a luz un hijo. O la profecía de Miqueas, en donde se dice que el Mesías nacería en Belén de Judá. Y así varias profecías en el Antiguo Testamento, en donde San Juan pone de relieve que la teología del Antiguo Testamento de los judíos se corresponde perfectamente con la teología de los evangelistas ya en la época del cristianismo, y que esa teología desborda por completo las concepciones de la cultura helenística griega. Y para ello se refiere Stefano de Fiores a la encarnación del Verbo, que es algo que los griegos jamás pudieron aceptar. En la concepción de los dioses paganos de la religión griega, en donde el propio Hijo de Dios se encarnó y se hizo hombre para venir a redimir a los seres humanos. Y entonces el título de madre que en el Evangelio de San Juan encontramos referido a la Virgen, nos ofrece una explicación cultural, redaccional, de género literario, que no se puede encontrar en otros textos de los griegos o de los judíos o de los árabes de la época de Jesucristo. Es así lo que le interesa destacar aquí al profesor de Fiores, haciendo ver que el relato de la teología histórica del Evangelio de San Juan acerca de la Virgen cuando la nombra Madre de Jesús constituye un género literario del todo especial que no tiene nada que ver con la cultura helenística o con la cultura musulmana o con la cultura romana, sino que forma parte de la nueva manera de comprender la relación de Dios con los hombres a partir del Nuevo Testamento, de los libros sagrados escritos después de la resurrección de Cristo. Esa es pues la particularidad que encuentra el profesor de Fiores en el texto de San Juan, puesto que dice que es un texto que es del todo particular y que sustituye a la Torá, porque Cristo se proclama como el camino, la verdad y la vida. En el capítulo 14 del Evangelio, verso 6. Y Jesús se proclamaba igual a Dios en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, verso 18. Y después pasa el profesor de Fiores a explicar el tema de la Madre de Jesús y la experiencia cristológica de la Iglesia joánica, es decir, del grupo que se mantuvo junto a San Juan en Éfeso en la explicación de qué manera la experiencia de la resurrección de Cristo fundamentó esa comunidad de Éfeso fundada por San Juan como la nueva forma de creer en Jesucristo, como el Mesías, como la nueva forma de vivir la experiencia religiosa en continuidad con la experiencia religiosa de los judíos, del Antiguo Testamento, de la Torá, de los profetas, de los libros históricos. Jesucristo pues da un giro a la historia según el tema que nos propone el profesor de Fiores, y ese giro histórico lo revisa el profesor de Fiores no solo en las palabras que dice Jesucristo, sino también en la misma estructura literaria
de la forma de redactar de San Juan Evangelista, su evangelio, sus cartas y su Apocalipsis. Entonces, en el segundo tema vemos la experiencia cristológica del grupo que se reunió en torno a San Juan. Juan en su evangelio habla acerca de María y se refiere a ella en el prólogo de su evangelio, pero también se refiere en el capítulo 12 del Apocalipsis al hablar de la mujer vestida de sol. Si María forma parte de la iglesia de San Juan, que la recibe como a su mamá, siguiendo la trayectoria del discípulo San Juan, vemos que María también se encuentra incluida en el nosotros, que encontramos repetido varias veces en los textos que redactan los apóstoles al referirse a la iglesia de Jesucristo, a los creyentes en Jesús resucitado. En dos pasajes que se refieren al Verbo encarnado en la humanidad, la inclusión de María es particularmente significativa porque confiere mayor importancia a la experiencia que tuvo San Juan acerca de la encarnación de Cristo en el seno de la Virgen. El primer texto se encuentra al final del prólogo de San Juan, en los versos 14 y 16 del capítulo 1, porque dice que aquel que es la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. Todos nosotros hemos recibido gracia sobre gracia. Ese nosotros, que repite aquí San Juan en 3 ocasiones, se hizo carne y habitó entre nosotros, nosotros vimos su gloria y nosotros hemos recibido gracia tras gracia. En estos versículos 14 y 16 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan, forma parte del himno que cantaba la asamblea litúrgica de la iglesia de Éfeso, en donde está comprendida la Madre de Jesús. En ese nosotros se incluye la Virgen María, porque en ella se encarnó el Hijo de Dios, y luego en Caná precede a los discípulos en cuanto a la fe y a la experiencia de la gloria. De modo pues que la Virgen Santísima está incluida por Jesús en el Evangelio de San Juan, y esa inclusión de ser madre se aplica a todos nosotros que recibimos de la plenitud de Dios, gracia sobre gracia. También aquí María precede a la comunidad porque ella, en la anunciación del ángel Gabriel la saluda como objeto del favor de Dios. Es decir, llena de gracia, llena de benevolencia. Este saludo tiene una intención cristológica porque se efectúa con miras a Cristo, que es en quien se encuentra la gracia y la verdad,